Con expectativa y aquellos que hacemos la diaria con la tranquilidad de saber que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos en forma cotidiana. Tal vez con esta nueva gestión, como nos pasa siempre cada 4 años, seguramente con esa ansiedad que también trae la nueva gestión, que le puede colocar una impronta distinta, pero allí estaremos los que hacemos la diaria para poner todo de nuestra parte y buscar saldar esta deuda que se tiene con la sociedad, que tiene tanto la clase política con la sociedad de Río Gallegos, y que de alguna manera hemos heredado los trabajadores municipales en esto de ir perdiendo la cultura del trabajo, producto del abandono y el desmantelamiento de lo que ha sido víctima en el ámbito municipal, ¿no? Pedro, en esta misma mesa el intendente electo dijo que no va a haber lugar para aquellos que no se presenten a trabajar. Es un poco también la línea en la cual ustedes vienen hace tiempo pidiendo que haya un control sobre los ñoquis, concretamente. Yo creo que no va a haber lugar para los que se presenten, porque no va a haber dónde meterlo, porque son muchos los que han desaparecido y que figuran como empleados municipales, porque es un reacomodo del que tiene que hacerse cargo la clase política, y que es algo que los trabajadores municipales que hacemos la diaria observamos cada 4 años, y que más allá de las urnas que hemos instalado por allí desde nuestra asamblea, tratando de entregar un mensaje a la clase política, porque en realidad es la única que tiene la posibilidad de darle punto final a este tema de los ñoquis, vamos a hablar claro del tema de los ñoquis, es una decisión que tiene que tener la clase política. Acá va a pasar exactamente lo que pasa cada 4 años. Se va una gestión, viene otra, y los que se están yendo buscan dónde ir, pero no para cumplir con el vecino en lo que es la jornada laboral. Lo mismo que se hizo la vez anterior. Y a partir de allí comienzan a aparecer, incluso han aparecido por el sindicato, empleados municipales sintiéndose víctimas dicen ellos, de persecución política, y en realidad lo que hay es que, bueno, se buena gestión, viene otra, y la que viene con ganas de hacer un trabajo, sin duda, y después estamos los que hacemos la diaria, que ya estamos acostumbrados y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El que tiene que salir a barrer las calles, barre las calles, el que tiene que atender al público, atiende al público, el que tiene que ir a hacer una inspección, la hace, con lo poco y nada de elementos que tenemos a mano, que esa es una constante. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que se observa? El trabajador observa de que hay un sector de los empleados municipales que cada 4 años desaparece. Muchos pasan con carpetas médicas, y acordate que se van a recuperar milagrosamente ahora y ya se andan poniendo el traje y la corbata para asumir como nuevo jefe, y deben estar a la cola sacando un numerito con el intendente electo. Esto es así. ¿Ha habido algún contacto con él? ¿Han podido charlar? No, no hemos tenido ningún contacto con él. Nosotros esperábamos encontrarlo allá por los días de las candidaturas, cuando abrimos las puertas de nuestro sindicato, y donde casualmente justamente fue él fue el único candidato que no apareció. Vamos a excusar al doctor Varela porque él nos llamó y nos dijo que por razones de agenda y de viaje no estaba en Río Gallegos y no podía, en el día que se había comprometido no pudo llegar. Pero bueno, de pronto nosotros en algunos medios periodísticos escuchamos declaraciones donde él entiende que no necesita ir al seno de la organización gremial a hablar con los delegados, porque puede hacer contacto con los empleados municipales igual, porque lo conocen según su manifestación, y bueno, nosotros hemos sido respetuosos de sus declaraciones y hasta el día de la fecha, y calculo que hasta que no asuma de intendente o no nos encontremos tal vez por los pasillos de la municipalidad, hasta ahora no hemos tenido ningún contacto. Pedro, yo charlaba no hace muchas horas con un dirigente municipal muy reconocido, obviamente me voy a reservar la fuente, no voy a dar el nombre, y me decía concretamente estas palabras: Grasso no va a llegar al final de su mandato porque el SOEM es radical y no le va a permitir que cumpla con los 4 años de gobierno. No, bueno, qué mezquino. Dicho por un dirigente radical. Radical. Un dirigente radical. No, bueno, muy mezquino en su análisis. Nosotros, primero que el gremio no es radical, el gremio es apolítico y lo dicen así los estatutos. Quien llega como afiliado al sindicato se puede manifestar como afiliado, y dentro de esa impronta en la asamblea nos encuentran todos juntos, radicales, peronistas, del Partido Obrero, estamos todos, cada uno con su ideología, y luego en los reclamos salimos a plantearlo todo de la misma manera.
tiene que ver con luchar por un salario digno y luchar por los derechos de los trabajadores. Lo hemos hecho, por lo menos desde que yo estoy en el sindicato, con cuanto intendente hemos ido cursándonos. Siempre buscando el camino del diálogo, esto hay que decirlo, yo lo sostengo, hay una herramienta fundamental que es la paritaria, si esa herramienta que es la paritaria se articulara de tal medida con que los que se sienten allí tengan ese ejercicio de lo que es una paritaria, yo creo que se resolverían muchísimos problemas, porque en la paritaria se acuerda justamente aquellos puntos que tenemos los trabajadores y que a veces no los podemos solucionar y lo tenemos que solucionar en una mesa de negociación. Cuando ello no ocurre, bueno, vamos al otro mecanismo sindical que son nuestras asambleas. Ahora, si en nuestras asambleas nosotros nos ponemos a contar si los que entran son más peronistas que radicales o radicales que peronistas o del Partido Obrero. Bueno, siempre hubo esta mística de intentar romper o que se vinieron de tal color político a romper la asamblea. Eso pasó históricamente en el gremio. Bueno, en realidad uno lo que no puede determinar, insisto nuevamente, es tildar con un color político a aquel afiliado que ingresa por la puerta del gremio. Su condición de afiliado le da el derecho a estar dentro de una asamblea. Ahora, si hay un sector que entra a una asamblea y levanta una bandera de un partido político, y seguramente va a ser invitado a retirarse. Si no, entrará con la impronta que tenga dentro de la necesidad como trabajador, y como tal tendrá uso de la palabra y bueno, se arrojarán alternativas de lucha, que es lo que siempre sucede cuando hay que hacer una lucha, y a partir de allí se deciden las acciones sindicales. No tiene que ver con una cuestión político-partidaria. Ahora, si por detrás hay una cuestión política partidaria, porque un grupo de municipales se juntó en algún lugar y acordaron por allí una estrategia para ingresar a una asamblea, bueno, nosotros desde la dirigencia no podemos estar inmersos ni metidos en la casa de nadie viendo, ni en una unidad básica, ni en un comité radical, viendo qué es lo que van a hacer al otro día si hay una asamblea de los municipales. Por eso hay que generar conciencia de clase trabajadora, que es lo que yo siempre repito. Siempre tenemos que tener nosotros una concepción de clase trabajadora, que tiene que ver con los derechos del trabajador y donde las cuestiones político-partidarias tienen que quedar en un segundo plano. Eso tiene que ser así, porque aquellos que vamos a nuestro sindicato a debatir y a luchar por nuestros derechos, nos tenemos que desprender de ideologías políticas. Sin duda, a partir de allí saldrán los fundamentos y en función de ello haremos los reclamos. Suena muy utópico, de todas maneras. Bueno, pero es un ejercicio que hay que hacer. O sea, si suena tan utópico como, si vale la comparación, como cuando San Martín pretendía cruzar los Andes, en aquella época, ¿no? ¿O no? No, digo, a caballo cruzar los una Andes. Ciudad como esta. Yo me imagino a algún soldado diciendo, che, es medio utópico que crucemos, pero lo hicieron, o sea, no hay límite, o sea, es una comparación media exagerada la que hago, pero no es utópico. Yo creo que la concepción de lucha de la clase trabajadora y que cada trabajador tenga sentido de pertenencia de clase, es una cuestión que se puede llegar a alcanzar y que no justamente ese afiliado quede impregnado de las cuestiones político-partidarias. Esto hay que tenerlo muy en claro. Yo creo en realidad, y volviendo al análisis que vos me decís que hacía sin duda dirigente, la verdad como dirigente evidentemente es muy mezquino en su análisis, pero creo que lo que tiene que hacer es el trabajador es entender que tiene que luchar por un derecho y el compañero Pablo Grasso lo que tiene que hacer es sin duda encontrar ese ámbito de diálogo con los trabajadores que está bueno. Ustedes ya se sentaron en la mesa con él. Llevaron parte de la negociación cuando se va Raúl Cantín, se empieza con un proceso de normalización en ese momento. ¿La experiencia qué les dice hoy? En realidad la experiencia nos dice con Pablo Grasso. Nos dice que Pablo Grasso en esos 4 meses que estuvo intendente tuvo más apoyo que Cantín en los casi 4 años que estuvo en la municipalidad o en los 3 años que estuvo en la municipalidad. El intendente Cantín no tuvo el apoyo del gobierno provincial como sí lo tuvo Pablo Grasso en esos 4 meses. Porque si realmente Cantín hubiera tenido ese apoyo, ¿no?, de poder asfaltar las calles o poner los semáforos secuenciales y otro tipo de impronta y una posibilidad que tuvo Pablo Grasso en esos 4 meses, hubiera sido distinto. También tiene que ver la persona de quién es cada uno. El otro día escuchaba yo a Pablo decir, yo no soy... Alicia no es Peralta, sí, y yo no soy Cantín. Sí, es cierto, seguramente todos somos personas distintas. Sin duda yo en aquel momento entendía también que si Pablo Grasso hubiera tenido 3 meses más de posibilidad de hacer una gestión como en aquel momento,
y que se hizo también con el acompañamiento de los trabajadores, la realidad de Río Gallegos hubiera sido, perdón, la realidad electoral en aquel momento hubiera sido distinta también. Bueno, de hecho fue el más votado y la ley de lema le impidió claro, llegar, pero... claro. Y sin duda que ahora, al ser electo, quedó demostrado que él en su campaña trabajó en forma permanente y nunca dejó de hacerlo. Ese mensaje la ciudadanía de Río Gallegos lo interpretó y por eso sin duda ganó la elección. ¿Y este déjà vu de volver al eje nación, provincia, municipio? ¿Crees que puede estar un poquito más alineado que en aquel momento? Bueno, la realidad es distinta, ¿no? Porque si vos me decís nación, provincia, municipio, creo que era distinta el eje de aquel momento comparado igual, con el en eje ese de ahora. momento con Cantini estaba, creo que la expectativa muy parecida como está ahora, decir, bueno, vamos a estar mejor, vamos a tener una ciudad más linda, más ordenada, más limpia, etcétera, y no pasó en aquel momento, digo. Bueno, mira, yo te digo lo que yo en aquel momento pensaba como ciudadano de Río Gallegos, ¿no? Entendía que esa ecuación nación, provincia, municipio iba a generar que algo tan sencillo como que el gobierno municipal desde entonces bajara programas nacionales de construcción y no pasó. Y los pocos programas nacionales que se bajaron no se concretaron. El traslado al vaciadero, por darte un nombre, seguimos todavía las 250 viviendas que también fue en la época de Cantí que se generaron, y después esas obras quedaron abandonadas allí, con todo lo que en el medio causó, donde los trabajadores de la construcción, por ejemplo, nucleados en la UOCRA, quedaron sin fuente de trabajo y que generó que en aquel momento, bueno, hubiera 2 manifestaciones que yo recuerde a las puertas de la municipalidad porque las obras estaban paradas y los fondos de nación no se pagaban y los compañeros trabajadores de la construcción padecían esa necesidad del salario. Con la presencia de Pablo Grasso en el municipio, ¿se puede lograr esto que venís pregonando hace muchísimos años y que lo escuchamos cada vez que está junto a nosotros? ¿Se puede recuperar esa cultura del trabajo, en la labor diaria de cada empleado municipal? Sí, por supuesto que sí. Sí, estoy convencido que sí. Convencido que sí. Lo que sí uno tiene que de pronto estar atento es que, no en Pablo Grasso, ¿no? Pero a veces en algunos funcionarios de segunda línea, desprenderse de alguna soberbia que a veces se tiene cuando se comienza a generar una gestión. Digo lo de la soberbia porque a veces es muy repetitivo esa situación donde uno cree conocer a quien tiene enfrente, pero hay un dicho que dice, dale poder a alguien y lo conocerás realmente. Entonces de pronto muchas veces hemos tenido compañeros de trabajo, que en la cotidiana eran compañeros de trabajo, y al día siguiente, cuando te pusiste el traje y la corbata, se transformó completamente y comenzó a tener esa actitud soberbia y de que las cosas son de otra manera, y vos decís, che, pero sí, primero que vos desapareciste 4 años y andabas de ñoqui ni trabajando, y ahora te venís con el papel de que... Entonces, hay una cosa que quiero rescatar. Por las buenas, al municipal nos saca de todo. Ahora, vení por la mala y bueno, ahí vamos a tener problemas. Que creo que en definitiva no está bueno eso. Creo que tenemos que... ¿Qué se debe hacer con las jefaturas que todavía... bueno, siempre hay críticas sobre eso, ¿no? Si el jefe es cómplice del ñoqui, ¿qué hay que hacer con todo eso? ¿Cómo que hay que hacer? Digo, cada sector tiene su particularidad, sí. Pero digo, hay jefes que todavía, y se saben cuáles son los sectores, y seguramente ustedes también lo saben, hay jefes que son cómplices de los ñoquis, que le pasan la tarjeta, que lo mandan a la casa, que fomentan todo esto. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Hay que eliminar, tiene que haber una decisión política de que esto se termine. Porque yo te puedo asegurar que en este momento ya están pensando, sacando numerito algunos, para decir, che, ahora me toca a mí irme o no estar. Y después está el que está, como yo te decía, los que estamos en la diaria, lo que hacemos en la cotidiana, que lo que siempre nos van a encontrar, eso no. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Que no se contagien de que no se busquen que tal vez la carrera del empleado municipal pasa por ser ñoqui y que tu trabajo en la municipalidad es una changa. Por así pasa el gran problema y el gran desafío. ¿Qué es lo que le va a pasar ahora al intendente electo? Va a tener que tener, a mi juicio, ¿no? Va a tener que tener la suficiente postura y la claridad para decir, bueno, acá hay que salir a refundar, si se quiere, yo he escuchado esa palabra, hay que refundar la ciudad de Río Gallegos, tenemos que salir a trabajar. Nosotros desde el sindicato entendemos que hay un desafío por delante, muy grande, hay una necesidad. A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Hay una deuda pendiente con los vecinos de Río Gallegos. Hay una deuda pendiente de la clase política y hay una deuda pendiente de los trabajadores también, que hemos
sido arrastrados por esto de la clase política que nos ha quitado la cultura del trabajo, lo voy a repetir por segunda vez en esta entrevista, y donde evidentemente dentro de estos mecanismos, luego del desmantelamiento, prácticamente nos han mandado a la casa, o nos han sacado los medidores de gas y ya nos reducen el horario a 4 horas, y entramos en esa cosa de que de pronto, ahora que viene el intendente electo, yo espero que lo primero que haga es justamente ir solucionando estas cosas, que recuperemos los medidores de gas, que los edificios vuelvan a estar como antes y que todos los trabajadores, pero absolutamente todos los que están registrados como empleados municipales, tengan una función para con el vecino, no para con el puntero político. No es así, porque después ese empleado municipal se confunde. Él piensa que le debe al puntero político. Entonces, si ese puntero político le tocó irse... Mientras que entre todos le pagamos el sueldo. Claro, claro. Entonces, pero yo te puedo asegurar, hay empleados municipales que están convencidos que su trabajo es con el puntero político que ellos dicen le dio el trabajo. Pero resulta que el sueldo se lo pagamos toda la comunidad de Río Gallegos. Entonces no es así, no es que el puntero político... Bueno, ponele que el puntero político te haya dado el trabajo. No le debes pleitesía a ese puntero político. En todo caso, vos tenés un compromiso para con el vecino de Río Gallegos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que decimos? O sugerimos, yo quiero aclarar bien esto, que es una sugerencia que hacemos desde la conducción gremial. Nosotros entendemos que el intendente electo tiene que ya estar comenzando a tener reuniones con funcionarios del gobierno provincial para pedir la maquinaria, el apoyo logístico, que el gobierno nacional también lo puede llegar a dar, como Vialidad Nacional, por ejemplo, servicios públicos, que en su momento, todos esos sectores, esos actores del Estado que alguna vez actuaron en un conflicto gremial para sofocar una lucha sindical. Es una opinión de este dirigente, puedo estar equivocado y pido la disculpa, pero me parece que ese esquema se tendría que volver a repetir en cierta manera hasta que el intendente pueda hacer pie y comenzar a funcionar en forma individual, digamos, decir, bueno, yo necesito una ayuda de 6 meses del Estado provincial, del Estado nacional, de las empresas privadas, los trabajadores municipales, no importa de qué lugar pertenezcamos, dispuestos a hacer ese trabajo, de cumplir con el vecino y ayudar en todas las tareas que tienen que ver con la ciudad, en la cuestión primaria, digamos, ¿no? En lo que sea más urgente, y hasta que el intendente pueda hacer pie y está en la otra parte. Nosotros, desde la organización gremial, creemos que ahora vamos a entrar en un proceso donde vamos a tener que tratar de ganar las herramientas de trabajo, de tener las herramientas de trabajo que prácticamente no las tenemos, porque sinceramente no las tenemos. Sabemos que hay funcionarios de Pablo Grasso que han ido a visitar los corralones municipales, porque los compañeros nos comentan, han ido a recolección, a ver los camiones, cómo está el material, la maquinaria. Sin duda que nada de lo que nosotros no sepamos y de lo que el vecino no se dé cuenta porque lo ve en lo que es el trabajo cotidiano. Y lo que entendemos nosotros es que hay un proceso ahora donde tenemos que tratar de buscar el equipamiento de la municipalidad y sobre todas las cosas la capacitación del empleado municipal. Fundamental. Sí, fundamental, sí, porque hay que tener maquinaria que hay que saber utilizarla para evitar hay que saber daños utilizarla, por supuesto. Y tiene que ser vehículo y maquinaria que tiene que estar a cargo del trabajador, que tienen que estar patrimoniadas, y porque ese tema de estar a cargo del trabajador le hace sentir al trabajador que esa herramienta casi le es propia y la va a cuidar justamente de esa misma manera. Ahora, si es una herramienta que el trabajador ve que la agarra cualquiera, yo te puedo asegurar que no va a durar ni los primeros meses. Pedro, nos queda un minutito para cerrar la nota, te queremos agradecer nuevamente la presencia, pero antes voy a pedir, ustedes vienen evaluando muy de cerca la inflación, el contexto económico, los precios, bueno, es un sindicato que se caracterizó siempre por esto. Va a haber que sentarse con el nuevo intendente, calculo que febrero, marzo, para empezar a negociar una pauta salarial. ¿Cuál sería particularmente, si bien esto se va a decidir en asamblea y ya conocemos cómo es el funcionamiento del SOEM, cuál sería el piso para empezar a negociar? Bueno, sin duda el piso es lo que nos arroje la canasta básica el año que viene. Pero la inflación viene casi de un 50%, claro, va a superar el 50%. Bueno, yo te comento una cosa, viene un 50%, nosotros hoy, en el día de hoy, le vamos ya a ingresar una nota al actual intendente pidiéndole la paritaria salarial, porque era el compromiso que había quedado firmado en la paritaria. Vamos a esperar la respuesta del mismo. Nosotros, recordemos que hasta aquí hemos tenido un 10% más de aumento sobre el básico,
ese último aumento, que es en diciembre y que lo vamos a estar percibiendo los trabajadores municipales en enero, llevaría que en el año que se está yendo, digamos, en el 2019, tendríamos un acumulado hasta ahora del 41,66% sobre los básicos, que sin duda va a estar por debajo de lo que vos decís y que se prevé, ¿no? Sí, lo dicen los números oficiales. Claro, sí. que son los índices de inflación, pero no podemos no decir que estamos, calculo yo que como cualquier persona que entiende un poco de la cosa, estar atento a las pizarras de cómo va variando ese valor del dólar, o los anuncios que se dieron en el día de ayer de un aumento del 20% sobre los combustibles, que ahora este viernes, mañana, va a empezar a incorporarse en forma gradual. Va a caer eso sobre los precios. Y que va a impactar demás, nuevamente sobre la canasta básica, con lo cual esto va a obligar a que el año que viene, bueno, sin duda, nosotros como clase trabajadora vamos a hacer los planteos como siempre lo hemos hecho, y no tiene que ver con una cuestión político-partidaria. Sí hay una ventaja que va a tener el intendente actual, que es justamente lo que yo recién decía. Espero que el intendente, y le sugerimos que avance sobre y que pida al gobierno provincial algún tipo de ayuda en estos primeros 6 meses, que es lo que siempre se estila, que de parte de los trabajadores y desde la organización gremial nosotros entendemos qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer. Entendemos qué es lo que se tiene que hacer. Más allá de que ese tipo de decisiones, incluso roce cuestiones que tengan que ver con los derechos laborales, porque creemos que hay otra prioridad acá, que es la expectativa del vecino. Recuperar la ciudad, sin duda. No, pero la expectativa del pero vecino, pasa por ahí también. El vecino que dice, che, viste, yo quiero que mi ciudad se empiece a recuperar. Yo como vecino de Río Gallegos quiero exactamente lo mismo. Y me parece que no sería una mala idea que ese mecanismo que alguna vez utilizó el Estado para sofocar una lucha, esta vez genere una enseñanza que tenga que ver con todos los actores, tanto con los trabajadores como con la administración y con los políticos, de decir, che, bueno, este mecanismo utilicémonos para poder darle una mejor calidad de vida a los vecinos de Río Gallegos. Nos parece a nosotros que por allí hoy pasa la discusión. O sea, me parece de muy mal gusto que ese dirigente que vos decís haya hecho un planteo político. Picando. ¿Pero por qué? Porque bueno, como dirigente fue textual. me quedó picando porque no puedo entender que un dirigente gremial haga ese análisis tan mezquino de la cosa, sinceramente. No, dije un dirigente radical, no gremial. Perdón. Radical. Retiro todo lo dicho. Me quedé caliente porque me dijiste que era un dirigente gremial. Un dirigente me puse radical. los cables y digo, o sea, no entendió nada este hijo de puta. Por eso fue nada más. Pero no, ya está aclarado. No, está bien. Nada más que agradecer. Radical. No, está bien. No, está bien. Yo pensé que era gremial. No, radical. Bueno, pido la disculpa. Pido la disculpa a la audiencia también, a los televidentes. Pedro, nada más que agradecerte. Se nos va la hora, nos quedan 30 segundos. Así que, bueno. Quedaron algunas cosas para varias. Habrá una próxima visita seguramente antes de fin de año. Así que gracias por venir. No, por favor, gracias a usted.